Madridistas, quedaos hasta el final porque esta historia no va solo de un partido de copa ni de una noche incómoda, va de decisiones, de exigencia y de lo que significa realmente jugar en el Real Madrid. Dani Ceballos ha vuelto a colocarse en el centro del debate después de un encuentro que, aunque se ganó, dejó muchas más preguntas que respuestas dentro del club. Y cuando eso pasa en el Real Madrid, nada es casual. El equipo superó su compromiso ante el Talavera con sufrimiento, cumpliendo el objetivo mínimo que es pasar de ronda. Pero aquí nadie se engaña. El resultado fue positivo, sí, pero las conclusiones internas no lo fueron tanto. En Valdebebas se analizó el partido con lupa, como se hace siempre, y uno de los nombres que salió peor parado fue el de Dani Ceballos. No por un error puntual, no por mala actitud, sino por una sensación general que empieza a repetirse y que preocupa a la dirección deportiva. Era un partido marcado en rojo para muchos jugadores. Un escenario ideal para reivindicarse, para asumir responsabilidad, para mandar un mensaje claro de que se puede contar contigo. Y Ceballos fue titular precisamente por eso. El cuerpo técnico confiaba en que diera un paso adelante, que liderara desde el centro del campo, que ordenara el juego y marcara diferencias frente a un rival de menor entidad. Pero la realidad fue muy distinta. Desde el inicio se le vio incómodo. Es cierto que venía de una gastroenteritis reciente, y eso se tiene en cuenta, porque nadie duda del esfuerzo del jugador por estar disponible. Pero en el Real Madrid el contexto explica, no justifica. Y lo que se vio sobre el césped fue un futbolista impreciso, con demasiadas pérdidas de balón innecesarias, sin continuidad en el juego y con una influencia muy limitada en una zona del campo donde debía ser protagonista absoluto. El equipo sufrió más de lo esperado para dominar el centro del campo en los primeros minutos. Faltó control, faltó pausa y, sobre todo, faltó personalidad. Y ahí es donde Ceballos tenía que asumir galones. No lo hizo. No logró imponer su ritmo ni su criterio, y eso dejó una sensación muy clara tanto en el banquillo como en los despachos, otra oportunidad que se escapa. Y cuando hablamos de despachos, hablamos directamente de Florentino Pérez. El presidente siguió el partido con atención desde Madrid, como hace siempre, y tomó nota. No es alguien que se deje llevar por una sola actuación, pero sí por las tendencias. Y la tendencia con Dani Ceballos empieza a ser preocupante. Dentro del club existe la percepción de que está lejos de su mejor versión, aquella que mostró la temporada pasada cuando parecía haberse consolidado como una pieza útil y fiable dentro de la plantilla. La sustitución en los minutos finales no fue un gesto sin importancia. Fue leída internamente como un mensaje claro. En el Real Madrid, cuando un jugador no responde cuando tiene la oportunidad, se entiende rápido. No hay castigos públicos ni discursos grandilocuentes, pero sí decisiones que hablan por sí solas. Aquí nadie vive de recuerdos ni de promesas. Y este punto es clave, madridistas. Porque Ceballos ha tenido confianza. Se le ha dado espacio en momentos importantes, incluso en escenarios de máxima exigencia. El problema no es la falta de oportunidades, el problema es la falta de regularidad. Esta temporada acumula minutos discretos para un centrocampista que aspiraba a tener un papel relevante en la rotación. Y cuando el rendimiento no acompaña de forma constante, el margen se reduce de manera drástica. Además, el contexto no le favorece. El Real Madrid es un club que planifica siempre con antelación. La situación contractual de Ceballos se analiza con frialdad y sin sentimentalismos. Tiene contrato hasta 2027, pero en los despachos ya se contempla el verano de 2026 como el último momento lógico para obtener un traspaso. No por capricho, sino por pura coherencia deportiva y económica. En su momento, el jugador frenó una salida porque estaba convencido de que podía revertir su situación y triunfar en el Real Madrid. El club respetó esa decisión. Le dio tiempo, minutos y confianza. Pero ese margen se ha reducido notablemente. Ahora, la planificación deportiva contempla nuevos movimientos en el centro del campo, perfiles más dinámicos, más determinantes, más acordes a lo que exige el presente y el futuro del equipo. Y en ese escenario, su nombre aparece en la lista de posibles salidas. Otro factor que pesa, y mucho, es el valor de mercado. La tasación de Dani Ceballos ha caído de forma clara. Muy lejos de lo que se pagó en su día cuando llegó como una de las grandes promesas nacionales, su valor actual genera más dudas que certezas. Desde el punto de vista económico y deportivo, su continuidad empieza a ser difícil de justificar. Y el Real Madrid, madridistas, no es una ONG. Aquí cada decisión se toma pensando en el rendimiento inmediato y en la sostenibilidad del proyecto. La competencia interna, el crecimiento de otros perfiles jóvenes y la intención del club de seguir reforzando la medular no ayudan a su causa. En el Real Madrid el mensaje es muy claro: el que rinde, juega, el que no, sale.
Los ciclos se cierran rápido porque la exigencia es máxima. No hay tiempo para esperar eternamente a nadie. Por eso, desde una perspectiva madridista y siendo honestos, la postura de la directiva es coherente, firme y acertada. No se trata de señalar a un jugador, se trata de proteger el nivel competitivo del equipo. Florentino Pérez busca una plantilla cada vez más fuerte, más fiable y más preparada para competir por todo. Y considera que el rendimiento de Ceballos ha bajado de forma drástica en comparación con lo que el club necesita. A día de hoy, la sensación es clara. Su continuidad está más en duda que nunca y su salida parece más cercana que una renovación. Todo apunta a que, salvo un giro radical en su rendimiento, el Real Madrid tomará decisiones en el próximo mercado. Decisiones frías, calculadas y pensadas únicamente en el bien del club. Y ahora os pregunto a vosotros, madridistas, porque vuestra opinión también cuenta y mucho. ¿Creéis que Dani Ceballos todavía puede darle la vuelta a esta situación y ganarse un sitio real en el Real Madrid, o pensáis que su etapa en el club está llegando a su final? Quiero leeros. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir informado de todo lo que pasa dentro del Real Madrid, suscríbete al canal, deja tu like y escribe tu comentario, porque aquí hablamos claro, sin filtros y siempre pensando lo mejor para el club más grande del mundo. Madridistas, prestad atención y no os vayáis, porque lo que viene ahora explica muy bien por qué el Real Madrid sigue siendo el club que mejor sabe gestionar el talento joven cuando se hacen las cosas con cabeza, paciencia y una idea clara. Hoy toca hablar de Nico Paz, un futbolista que ha pasado de ser una promesa interesante a convertirse en una realidad contrastada fuera de casa, y cuya evolución está obligando al club a tomar decisiones importantes, pero siempre desde la calma y la convicción. Lo de Nico Paz en Italia no es una moda ni una racha puntual. Es crecimiento real, sostenido y trabajado. Su temporada está siendo una de las grandes revelaciones del campeonato italiano. Como es lógico, en el Real Madrid no se le ha perdido la pista ni un solo segundo. Todo lo contrario. En Chamartín se sigue su progresión con lupa y con una sensación cada vez más clara. La decisión que se tomó con su salida fue inteligente, valiente y totalmente acertada. Bajo la dirección de Cesc Fábregas en el Como, Nico Paz ha encontrado el contexto perfecto para crecer. Un entorno sin la presión diaria que supone vestir de blanco, un entrenador que confía plenamente en el talento joven y un equipo que gira alrededor de sus cualidades. El resultado está a la vista. Nico ha dado un salto de calidad enorme, no solo en números, sino en presencia, personalidad y peso dentro del juego. Las cifras hablan por sí solas, y en un club como el Real Madrid, los datos importan tanto como las sensaciones. La temporada pasada cerró el curso con 6 goles y 9 asistencias. En la actual campaña, sin haber alcanzado ni siquiera el ecuador de la competición, ya suma 5 goles y 5 asistencias. Pero más allá de los números, lo que más ha sorprendido en Valdebebas es su madurez competitiva. Nico ya no juega como un chico que necesita demostrarlo todo en cada acción. Juega como alguien que entiende el juego, que sabe cuándo acelerar y cuándo pausar, que aparece cuando el partido lo pide. En el cómo se ha convertido en el líder del centro del campo. Pide el balón, asume responsabilidades y no se esconde en los momentos complicados. Esa personalidad es oro puro para el Real Madrid. Y por eso, a día de hoy, dentro del club prácticamente se da por hecha su recompra. La gran pregunta ya no es si el Real Madrid va a traerlo de vuelta, sino cuándo es el momento ideal para hacerlo. Y aquí es donde entra en juego la grandeza de la planificación blanca. Porque el Real Madrid no actúa por impulsos ni por presión mediática. La dirección deportiva analiza cada escenario con frialdad. Un regreso inmediato podría reforzar al primer equipo, sí, pero también existe el riesgo de cortar una progresión que está siendo impecable. Y el club tiene muy claro que no quiere estropear lo que está funcionando a la perfección. Por eso se valora seriamente la opción de que Nico Paz complete la temporada en Italia. Que siga siendo protagonista, que continúe creciendo sin interferencias y que vuelva a Madrid mucho más hecho, mucho más preparado y con un rol claro desde el primer día. Esta forma de actuar demuestra algo fundamental. El Real Madrid ha aprendido a esperar cuando merece la pena esperar. La decisión de permitir su salida no fue una cesión sin más. Fue una apuesta estratégica. El club entendió que Nico necesitaba continuidad, minutos y confianza, algo que no siempre se puede garantizar en una plantilla con tanta exigencia inmediata. Y el resultado confirma que la lectura fue correcta. Nico ha mejorado en lectura de juego, en toma de decisiones y en capacidad para asumir responsabilidades en momentos clave. Hoy es un futbolista mucho más completo que cuando salió. Desde una perspectiva madridista, esto es motivo de orgullo. Porque no todos los clubes saben cuidar a sus talentos cuando todavía están en proceso de formación. El Real Madrid sí. Y lo hace pensando siempre en el futuro, no solo en la urgencia del presente.
Esta paciencia es la que ha permitido construir proyectos ganadores a lo largo de los años. En los despachos se valora especialmente que Nico Paz haya sabido aprovechar la oportunidad. No todos los jóvenes responden igual cuando salen del foco. Él lo ha hecho con trabajo, humildad y ambición. No ha levantado la voz, ha dejado que hablen su fútbol y su rendimiento. Y eso encaja perfectamente con la filosofía del club. Ahora, madridistas, el debate está servido y quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que el Real Madrid debe ejecutar ya la recompra de Nico Paz o pensáis que lo mejor es dejar que complete la temporada en Italia antes de volver? ¿Os ilusiona su regreso viendo el nivel que está mostrando? Este es el tipo de decisiones que marcan el futuro de un club y vuestra opinión también cuenta. Lo que está claro es que el Real Madrid vuelve a demostrar que sabe esperar, que sabe planificar y que sabe proteger a sus futbolistas. Nico Paz no es un caso aislado, es el reflejo de una forma de trabajar que prioriza el talento, el contexto y el momento adecuado. Y cuando esas tres cosas se alinean, el resultado suele ser exitoso. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir al día de todo lo que ocurre alrededor del Real Madrid, suscríbete al canal, deja tu like y escribe tu opinión en los comentarios. Aquí hablamos como madridistas, sin prisas, sin ruido y siempre pensando en lo mejor para el club más grande del mundo. Gonzalo García ha tomado una decisión que, sinceramente, dice mucho más de él de lo que dicen sus números actuales. En una época en la que casi todos los jóvenes buscan el camino rápido, el atajo fácil o la promesa de minutos inmediatos, este chico ha decidido hacer justo lo contrario. Ha decidido quedarse en el Real Madrid. Y eso, para el madridismo, no es un detalle menor. Es una declaración de intenciones. Es entender lo que significa este escudo, esta camiseta y esta exigencia diaria que no perdona a nadie. Con solo 21 años, Gonzalo sabe perfectamente dónde está. Sabe que el Real Madrid no es un lugar cómodo, no es un sitio para crecer sin presión, no es un club que regale minutos por edad o por discurso. Aquí juegas y rindes y punto. Y aún así, con ese contexto tan duro, ha optado por no escuchar cantos de sirena, por no dejarse llevar por propuestas externas y por apostar por un camino mucho más complicado pero infinitamente más meritorio: competir en casa. Muchos se quedan solo con el dato frío, con que todavía no ha marcado goles esta temporada, y desde ahí construyen un relato fácil. Pero el fútbol no es solo eso, y el Real Madrid mucho menos. Aquí hay decisiones que se toman mirando más allá del marcador del domingo. Gonzalo ha logrado algo que no se consigue con un par de partidos buenos ni con una cesión cómoda. Se ha ganado la confianza del entrenador en el día a día, en los entrenamientos, en la actitud y en la manera de entender el juego colectivo. No es casualidad que haya participado en numerosos partidos oficiales a lo largo de la temporada. No hablamos de minutos regalados ni de apariciones simbólicas. Hablamos de un jugador que ya forma parte natural de la rotación, que es utilizado en distintos contextos, que entra cuando el partido pide intensidad, movilidad, sacrificio y lectura táctica. Eso, en el Real Madrid, es muchísimo decir. La relación deportiva entre Gonzalo García y el entrenador se empezó a construir desde el trabajo silencioso, desde el verano, cuando muchos todavía no miraban hacia él. En un escenario exigente, supo responder cuando tuvo la oportunidad, mostró personalidad, carácter y una mentalidad competitiva que encaja perfectamente con lo que se exige en este club. No se escondió, no se achicó, no se dejó llevar por el vértigo del momento. Al contrario, compitió como si llevara años en la élite. Desde entonces, la apuesta ha continuado. No porque sea canterano, no por sentimentalismo, sino porque el cuerpo técnico valora cosas que muchas veces no se ven desde fuera. Su capacidad para adaptarse a distintos registros ofensivos, su movilidad constante, su disposición para presionar, su compromiso sin balón y su actitud paciente lo convierten en un perfil muy valorado internamente. No es un jugador que pida protagonismo, es un jugador que se lo gana. Y aquí es donde entra en juego la directiva, que una vez más demuestra que sabe leer los tiempos. En el Real Madrid nadie se deja llevar por el ruido exterior. Se valora el proceso, se protege al futbolista y se entiende que no todos los caminos son iguales. Que Gonzalo haya decidido quedarse también es fruto de un mensaje claro desde el club. Hay confianza, hay un plan y hay una idea de futuro. Porque interés externo ha habido, y mucho. Clubes importantes han preguntado por su situación, equipos dispuestos a ofrecerle minutos inmediatos, titularidades y un papel principal desde el primer día. Para muchos, eso habría sido suficiente para hacer las maletas. Para Gonzalo, no. Su postura ha sido firme desde el principio. ¿Quiere triunfar en el Real Madrid o no quiere triunfar en ningún sitio? Esa mentalidad es oro puro. El contexto competitivo no es sencillo, nadie lo discute. La exigencia es máxima y los minutos se pagan caros. Sus cifras actuales reflejan esa dificultad,
pero no cuentan toda la historia. Cada minuto que juega lo hace con intensidad, sin esconderse, sin especular. Y eso, en un vestuario como este, suma puntos día tras día. El club valora especialmente su compromiso con el proyecto y su identidad como jugador formado en casa, algo cada vez más difícil de ver en el primer equipo. En Valdebebas hay una convicción clara: la temporada es larga. Muy larga. El calendario aprieta, el desgaste es enorme y las oportunidades aparecen cuando menos se esperan. Gonzalo lo sabe, lo entiende y lo acepta. No hay gestos de frustración, no hay declaraciones fuera de tono, no hay presión innecesaria. Solo trabajo, paciencia y fe en el proceso. Esa actitud es una de sus mayores virtudes. En un fútbol cada vez más acelerado, donde todo se exige para ayer, él ha decidido ir contracorriente. Competir, aprender, crecer y esperar su momento vestido de blanco. No es una garantía de éxito inmediato, pero sí es una base sólida para construir algo importante. Desde el club se toma nota de todo esto. La directiva valora su comportamiento, su madurez y su forma de entender el rol que le toca hoy. Aquí nadie regala nada, pero tampoco se olvida a quien demuestra compromiso real. Gonzalo ha dejado claro que no quiere atajos, que no busca escapar, que quiere ganarse su sitio de verdad. Ahora la pregunta es para vosotros, madridistas. ¿Creéis que Gonzalo García está haciendo lo correcto quedándose y apostando por el Real Madrid? ¿Pensáis que la paciencia debe ser recompensada en un club tan exigente como este? ¿O sois de los que creen que salir a buscar minutos habría sido la mejor opción? Déjanos tu opinión en los comentarios, participa en el debate con el resto del madridismo, dale like si compartes esta visión y revisa la descripción del vídeo para no perderte ninguna noticia importante sobre el presente y el futuro del Real Madrid.